Y les contamos que se realizó una campaña de prevención de ahogamientos por parte de la Secretaría Nacional de Deportes y estamos en contacto con Ana Ortiz, coordinadora del área de programas especiales. Ana, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y poder difundir la campaña por su medio. ¿Cómo andás, Ana? Bienvenida a Viva la Tarde. Muchas gracias. Queremos que nos cuentes el énfasis que están poniéndole a esta campaña, sobre todo con el foco puesto en evitar los accidentes con niños y adolescentes, ¿verdad? Contanos un poquito por dónde va este año la campaña. Bien, este año focalizamos la campaña de prevención de ahogamiento en infancia y adolescencia por ser un énfasis del gobierno que nos atraviesa a las diferentes instituciones y a la vez porque buscamos generar una campaña que se basa en la evidencia. Entonces lo que nos dice la evidencia es que una gran parte de las muertes por ahogamiento se dan en estas edades. Casi el 50% son menores de 25 y alrededor entre el 18 y el 20% menores de 19 años. Bien, una de las cosas que hablábamos al principio, Ana, y corregime tranquila, es que sí, cuando hablamos de ahogamiento no estamos hablando específicamente de la playa. Digo, si bien la playa hay que tener todos los cuidados correspondientes, una de las cosas que se aconsejaban en campañas anteriores tenían que ver también con este tipo de accidentes, pero a nivel doméstico. Sí, las piscinas estructurales, ¿verdad? Años, ¿sí? No, de las particularmente. ¿Cómo? No, nada, perdón, te estoy interrumpiendo desde hoy. Arrancá, por favor, así no te interrumpo más. Pensé que era una aclaración, vale. Particularmente en menores de 5 años, el 100% de los ahogamientos se dan en el hogar. Y a partir de los 5 años, los ahogamientos suelen ser en aguas abiertas. Y tenemos también la particularidad en nuestro país de que la mayoría de los ahogamientos en aguas abiertas son en espacios sin servicio de guardavidas. Ana, y también con esto de discriminar lo que es el ámbito del hogar para los ahogamientos con el riesgo de las piscinas y lo que son los ahogamientos en playas o cursos de agua, hay también una puntualización que cabe la pena también hacer, que no hace falta una gran cantidad de agua para que un chiquito se ahogue, y eso ustedes también lo ponen sobre la mesa. ¿Cómo podemos advertir, alertar a todos aquellos que sean, padres, madres, tíos, abuelos, no importa, quien tenga cerca a un niño o a la vista, de cuáles son los riesgos que hay y cómo evitarlos, obviamente, y cuál es la medida justa también para, entre comillas, quedarse tranquilos de agua? Bien, la campaña la estamos enfocando en mejorar la percepción de riesgo de la población general, ¿no? En concientizar de qué situaciones que tenemos naturalizadas o que no problematizamos realmente pueden ser un riesgo. Entonces, por ejemplo, en el hogar, como decías, pasa con los niños pequeños que en pocos centímetros de agua pueden ahogarse, basta con que no puedan sacar la cara del agua, ¿no? Si caen, por ejemplo, en un recipiente que haya quedado con agua, o un baldecito, no necesita ser una piscina, para que puedan sufrir un evento, ¿no? Y particularmente en niños pequeños, o sea, los ahogamientos se dan por esto, por la falta de restringir el acceso o por no vaciar piscinas pequeñas o recipientes que puedan quedar con agua, y fundamentalmente por la falta de supervisión o porque la supervisión no es adecuada o es con distracciones. Entonces, desde la campaña buscamos como hacer visibles esas situaciones cotidianas para que nosotros, como cuidadores, ¿no?, mejoremos nuestra percepción de qué cosas pueden ser realmente un peligro para los más chicos. Bien. Ana, ¿y dónde se puede ver esta campaña o dónde podemos tener contacto con los contenidos? Teniendo en cuenta que un punto central es eso, ¿no? De poder mejorar la percepción del riesgo, poder mejorar ese aspecto que termina siendo clave, ¿no? Porque al ser consciente del riesgo uno aumenta los controles. Bien, esta campaña, primero que me gustaría como generar el marco que está siendo lanzada por Secretaría Nacional del Deporte, el Ministerio de Salud Pública y Presidencia. Cuenta con el soporte técnico de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, el apoyo de la Intendencia de Montevideo y de UTI. ¿Sí? Fue declarada de bien público, lo que nos asegura que se va a escuchar en radios, ver en televisión. Tiene piezas también para redes que se van a estar difundiendo todo el verano y en el marco de la campaña de bien público en etapas puntuales
del verano, pero tiene piezas de todo tipo. Sumado a eso, en la página de Secretaría Nacional del Deporte hay una subpágina donde habla de seguridad acuática, recomendaciones y medidas específicas para estas edades, vinculadas también a los mensajes de la campaña. Bien. Ana, el respeto creo que ya todos más o menos sabemos lo que quiere decir cada una de las banderas que se colocan en la playa en los diferentes días. ¿Esto forma parte también de la campaña? Bien, no, esas son medidas que no consideramos porque buscamos esto, ¿no? Como basar la campaña en la evidencia que tenemos de nuestro país. Entonces, en infancia mayormente son en el hogar. Quienes más se ahogan, o quienes se ahogan, en general es en playas sin servicios de guardavidas, en horarios donde no están los guardavidas. Entonces, el desconocimiento del significado de las banderas, o sea, por supuesto que es importante de tener en cuenta y de educarlo en la escuela, en los clubes, en las plazas de deporte, y eso se hace, pero no es un factor de riesgo no conocer las banderas, sino cuestiones que tienen que ver más con nuestra cultura en relación a cómo aprovechamos y disfrutamos los entornos acuáticos. La otra franja involucrada son los adolescentes. Los adolescentes, en general los incidentes son en momentos recreativos, son en cuerpos de agua diferentes, por ejemplo en arroyos, en ríos, no necesariamente en playas con olas. Nosotros en todo lo que es la costa, por suerte ahora se está sumando Colonia con algunas playas, hay servicios de guardavidas y los índices de ahogamiento donde está el servicio de guardavidas son muy bajos o no hay víctimas en las temporadas. Entonces la campaña se enfoca en aquellas personas, en el caso de los adolescentes y los cuidadores de niños pequeños, que no están al alcance o que no van a esos espacios que están supervisados. Exacto, en dar la información necesaria para que en el caso de los adolescentes tengan la autonomía para poder ser conscientes del riesgo que implica, ¿no? Hace pocas horas hablábamos justamente de un ahogamiento de un adolescente en ese marco, ¿no? Cursos como ríos o arroyos. Y me pregunto también, Ana, con el trabajo de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, ¿cómo se observa todo esto, pero ya en un plano más macro, no yendo tanto a esta campaña específica en esta época del año? Porque estaba viendo los datos que compartieron de la Mesa Interinstitucional. Desde el año pasado se ha incrementado la cantidad de ahogamientos. En el 2024 fallecieron 47 personas, 17 menores de 19 años, y este año van 35 ahogamientos, y de esos 8 eran menores de 19 años. ¿Cómo se aborda la preocupación por este tema, más allá de esta campaña? Bien, en la Mesa Interinstitucional venimos trabajando fuertemente en la creación de un Plan Nacional de Seguridad Acuática, y el aliado ideal de poder implementar realmente un plan integral de prevención es la aprobación de una ley de seguridad acuática nacional que está trabajando el proyecto de ley en la Comisión de Salud y Asistencia Social del Parlamento. Nosotros ayer estuvimos reunidos con la comisión, están tratando el tema y bueno, y estamos a disposición para fortalecer que pueda ser aprobada, pero por nuestra parte todo el año seguimos trabajando en el Plan Nacional de Seguridad Acuática, que tiene diferentes ejes, diferentes dimensiones para prevenir los ahogamientos, y el 7 de noviembre pasado hicimos su lanzamiento en Presidencia. Pero bueno, en tanto no se refuerce con una ley que le dé la fuerza necesaria, que posteriormente le pueda dar presupuestos, es difícil implementar un plan. ¿Y cuáles son los ejes centrales del plan nacional, Ana? ¿Los ejes temáticos? Los ejes principales justamente del plan nacional para ver qué es lo que falta que sea respaldado con una ley, ¿no? Sí, son uno es la educación en prevención y en seguridad acuática, otro es la gestión integral de riesgos a nivel local y a nivel nacional, otro es la legislación, porque necesitamos, además de esta ley, o sea, que se reglamenten diferentes cuestiones, y la investigación, porque es muy escasa la investigación que tenemos para conocer qué sucede antes, durante y después de los ahogamientos en nuestro país, cómo se producen. Entonces, bueno, un eje importante es este que les mencionaba. Cuando estamos hablando de investigación, ¿tenemos algún ejemplo de esto en el mundo?
Sí, a nivel mundial hay diferentes investigaciones que un poco caracterizan qué sucede en la adolescencia, qué sucede en las infancias, o sea, por qué se ahogan, quiénes se ahogan, pero los ahogamientos responden también a particularidades locales, ¿no? Si bien pueden haber similitudes, es necesario conocer particularmente en nuestro país qué es lo que sucede, ¿no? En qué horarios, en qué cuerpos de agua, si esa persona estaba supervisada o no, cómo fue la situación, por qué, por ejemplo, en los adolescentes son todos varones, ¿no? Atravesar una perspectiva de género en los estudios sobre ahogamiento es muy importante, y a la vez, cuál es la biografía, ¿no? de esas personas, para poder de alguna forma conocer qué tipo de intervenciones son necesarias para prevenir esos factores de riesgo que desencadenaron que esa persona se ahogara. Llegada a una cierta altura del año, Ana, esto quizás ya se ha hecho y yo no estoy informado, se ha buscado implementar o se ha implementado, ahora ya no se puede, obviamente, por las fechas en las que estamos, pero sí llevar esta temática a las escuelas, por ejemplo, como parte de un soporte de apoyo también para toda la campaña. Sí, hay muchas intervenciones que se hacen desde hace varios años, por ejemplo, de los servicios de guardavidas de diferentes lugares del país, con charlas y talleres de prevención en escuelas. Hay programas específicos acuáticos de prevención que se hacen en algunas escuelas. Entonces, lo que buscamos con el plan es como resignificar este tipo de intervenciones, ¿no? Y poder estructurarlas para que tengan un mayor alcance. Es necesario aclarar que aún los conocimientos que tienen que ver con la seguridad acuática y con la prevención no forman parte del currículum escolar. Dentro de Secretaría Nacional de Deporte venimos trabajando en transversalizar la seguridad acuática en el Programa Nacional de Actividades Acuáticas. Pero es importante trabajar con mayores especificidades, porque lo que nos dice la evidencia es que cuando las personas solo tenemos habilidades acuáticas y esas habilidades no se asocian con cómo funciona un entorno acuático natural, con diferentes situaciones de riesgo o inclusive con normas de seguridad, ahí se producen los ahogamientos. Y entonces necesitamos complementar el aprendizaje de habilidades con conocimientos de seguridad acuática, con actitudes que tengan que ver con la prevención. Bien. Y eso, Ana, que termina siendo clave, ¿no? Desde la Secretaría Nacional de Deportes, más allá de que haya una intención o se haya empezado a ir por el lado de la educación, ¿cómo se trata de avanzar? Porque termina siendo determinante, ¿no? El mejorar la percepción de riesgo a la hora de saber cómo manejarse en esas situaciones, sobre todo para los más chicos, ¿no? Porque también me quedo pensando en esto, la práctica termina siendo fundamental también. Y es imposible pretender que todos tengan acceso a un club donde aprender a manejarse en el agua. Es prácticamente inviable eso. ¿Cómo desde la Secretaría de Deportes se está observando eso? Bueno, desde la Secretaría Nacional del Deporte se está trabajando fuertemente con el sistema educativo para la universalización de las actividades acuáticas, ¿sí? Y desde la Secretaría Nacional del Deporte también estamos de alguna forma ofreciendo aquellos contenidos que puedan complementar lo que pueda hacer el programa escolar, ¿no? Que el sistema educativo pueda servirse de esos recursos y adecuarlos al contexto, a los diferentes niños, que es algo que hacemos naturalmente siempre los profes. También es importante destacar que en diferentes lugares de la costa, ya sea en San José, Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, funcionan lo que se llaman escuelas de mar o proyectos comunitarios donde se enseña lo acuático en el mismo medio natural. Entonces eso ayuda a los niños y a los adultos a poder leer la playa y ver cómo la vamos a disfrutar o cómo vamos a practicar surfing o a nadar de acuerdo a las condiciones. En adultos se ha extendido mucho el nado en aguas abiertas. Entonces esas prácticas acuáticas que son más democratizables, ¿no? Que no dependen de una piscina o de un costo, sí traen de una forma más inherente todo aquello que tiene que ver con la seguridad acuática, porque necesariamente yo tengo que aprender cómo funciona el entorno, tengo que saber leer la predicción del clima o la predicción de los cambios de viento que pueden afectar el mar, o conocer el río, cómo funciona, para poder realizar esa práctica. Entonces, eso
ese tipo de intervenciones que se vienen haciendo con esfuerzos puntuales, muchas veces también de forma voluntaria o con esfuerzos comunitarios, son muy valiosas. Entonces, es uno de los tipos de intervención que se proponen dentro de las medidas educativas del Plan Nacional de Seguridad Acuática. También es importante entender que cuando hablamos de prevenir ahogamientos, hablamos también de múltiples capas de protección. Entonces, las habilidades acuáticas asociadas a conocimientos de seguridad, obtener esta experiencia de prácticas acuáticas, necesitan otras capas de protección, donde las políticas públicas son quizás la capa más externa, ¿no? La que debería proveer todo lo que sucede hacia el centro, teniendo en cuenta que el centro es la persona, ¿no? Tal cual. Parte de eso tiene que quedar expresado también en la Ley de Seguridad Acuática, Ana. ¿Acuática? Sí, está expresado el proyecto de ley. En realidad lo que hace es encomendar la creación de un Plan Nacional de Seguridad Acuática integral. Considera la seguridad acuática como todas las intervenciones en prevención, ¿no? Y lo importante que es que se estructuren y que se puedan desarrollar a nivel país. Y a la vez también contempla esto, ¿no? Que los uruguayos se ahogan en todas las edades, en diferentes momentos del año, en diferentes cuerpos de agua, y bueno, que es necesario que haya como múltiples dimensiones para poder realmente abordar adecuadamente el problema. Ana, te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, ojalá que cuando termine la temporada, por lo menos, lo ideal sería llegar a cero, pero bueno. Y esto además es preocupación de todo el año. Exactamente. Es preocupación de todo el año, pero me parece fundamental también dejar claro que está ese proyecto de ley de seguridad acuática y no acordarnos nada más de los ahogamientos cuando hace calor y cuando estamos hablando de tragedias, sino que es algo que tiene que estar todo el año arriba de la mesa para poder evitar estas muertes que son evitables totalmente, en una enorme mayoría de casos. Muchas gracias, Ana. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaban de expresar. Muchas gracias a ustedes. Invitamos a todos a compartir los contenidos de la campaña, sí, claro. Y bueno, trabajar la prevención también de esta forma conjunta. Sí, sobre todo también a que estén al tanto de los contenidos, porque la campaña de bien público que se emite por radio y canales son 15 días, 15 a 20 días que se emite y es un bombardeo de mensajes, está perfecto, bárbaro, pero esto sigue después y no sirve nada más 15 días en el año cuando es algo que se mantiene constante el riesgo. Así que bueno. Exactamente, pueden encontrar los contenidos en la página de la Secretaría Nacional del Deporte. Perfecto. Y también en nuestro Instagram, UDiDeporte. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y también una cosa también que es muy importante en esto, ser conscientes de que todo segundo cuenta y que siempre también te recomiendan todo lo que no sea al alcance de una mano. Son segundos. Sí. Y como adultos también, y también como que sin tener a cargo a ningún menor, siempre está bueno estar atentos, ¿no? Cuando uno ve una piscina, cuando uno está en la playa, siempre no cuesta nada mirar para el costado a ver si alguien precisa ayuda, estar atentos. No es por ir y meterse, pero en la situación de otra persona, pero hay veces que un descuido termina siendo algo gravísimo. Yo creo que a veces cuando una persona, viste que la playa tiene eso, la playa es un lugar súper disfrutable, digo, los que nos encanta la playa, pero también tiene sus peligros, ¿verdad? Y distraerse con una persona chica, se distrae cualquiera, le puede pasar a cualquiera, y puede venir alguien de afuera a decirte, mirá que estás mucho con el celular y está tu hija en el agua. Bajá la cabeza y agradecé que hay alguien que se está preocupando por eso, y agradecelo sobre todo. Cuando algo está bien, sí, es así. Y distraernos podemos distraer todos. Sí, pero me parece que está bueno el poder tomar contacto con el contenido de esta campaña e implementarlo, ¿no? Y todo el año hay que ser bien conscientes de sí, señor. todo.